si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, Buenas. otro miércoles de programa previo a la gran marcha y manifestación espontánea Espontánea. en favor del gobierno de Gustavo Petro. Muy Ah, sí. espontánea. Claro, 300 mil eso- millones de Esas pesos. chivas no se pagan solas. 300.000 millones de razones para marchar mañana en favor de la consulta popular, en favor del gobierno de Gustavo Petro. Un saludo Ujú. pues a la Minga que ha venido muy juiciosa, ellos muy interesados en defender los derechos pensionales y laborales, ¿no? Sí, no, me imagino, pues con la altísima formalidad laboral que hay en los trabajadores del campo, pues tienen que venir a defender una reforma No, y que los indígenas, debe haber una formalidad altísima. de ¿Qué los pregunta es indígenas. la que vendrán a...? Yo De las creería, 12 preguntas, ¿cuál es la pregunta que ¿Cuál? vienen a impulsar? yo creo que es como ese tipo de preguntas. Al fin y al cabo, la consulta popular es las preguntas. ¿Usted quiere piscina en su colegio? Así es como se pregunta. Simplemente sí, obviamente es un retazo de preguntas, pero pues para que lleguen a ser realidad. Oiga, pero lo vimos a usted, Briseño, montando bici en la Universidad Nacional. Oiga, ¿se va a hacer deporte allá o qué andaba de turismo en la Universidad Nacional? ¿O qué? No, pues tocaba ir a mirar en primera medida, en primera persona lo que estaba pasando en la Universidad Nacional, que es muy grave. Más de 20.000 miembros de comunidades indígenas que están llegando a Bogotá para presuntamente apoyar Apo- eh, los intereses de ellos en la Lo que consulta yo no popular. entiendo es Pero en cómo... realidad vienen y tengo que decirlo abiertamente, vienen a apretar el gobierno para que les consigne los 300.000 Pero millones yo que no lo que les ha no consignado. entiendo, Dani, es ellos se fueron a la Universidad Nacional y le están exigiendo unas cosas al gobierno, pero luego, 2 días después, el 1 de mayo, van a ir a apoyar al gobierno. No, Entonces, al no, fin, ¿qué? ellos ven a jugar de todo. Ajá. Primero, le dicen al rector de la Nacional que cayó redondito en la trampa, ¿no? Y entonces ahora el man no sabe cómo salirse, no sabe ni qué hacer. Ajá. Que le dijeron, van 2.000 indígenas. Eso es lo primero, y a ese pacto llegaron. Y ellos van es a reclamar los derechos y la agenda indígena, nacional indígena, del gobierno, bla, bla, bla. De repente dijeron que eran 7.000. Les llegaron 20.000. 20.000. ¿Y Entonces, vienen 10 veces de, más. vienen de donde? ¿Del Cauca? Desde el Cauca, pero lo más gracioso de todo esto es que hoy tuvimos como un contrapunteo en un canal de televisión A ver. con el líder indígena y entonces él decía, pero yo les puedo asegurar que de esos 300.000 millones que nos va a dar el gobierno, más de los 240.000 que tuvimos el año pasado, no hemos pagado un solo litro de gasolina. Y yo, ¿y entonces con qué pagaron? O Entonces, sea, sí, ¿de es dónde que viene la plata? transportar 20.000 personas, ¿cuánto cuesta? Sí. Sí, claro. No ¿Cuántos sé. buses? Y Y bueno, obviamente en los buses, precios van a estar súper infladitos. buses y Toyota Prado, ¿no? Porque en Toyota Prado vienen los jefes de la comunidad indígena y en Bus Escalera vienen las mamás con los niños chiquitos, ¿no? Ah, no, Porque sí, eso es... usted Porque sabe. allá no hay machismo para nada. Y ahí no, ahí En los nadie va a indígenas hablar no hay de machismo para nada. heteropatriarcado, nadie Sí. va a denunciar explotación infantil, no ese tipo de cosas, nadie habla. El feminismo cachaco calladito con ese No, tema, ¿no? y oiga, sí, usted vio por ahí toda la polémica que ha surgido alrededor de los líderes indígenas, por ejemplo, y ahí hay que hablarlo abiertamente. Yo le decía, vea, hay 300.000 millones que les van a entregar este año, 240.000 que les dieron el año pasado, 160.000 que les dieron el año Ajá. pasado, y salió a decir el ministro de Salud, no, ese concejal miente porque ese contrato y esos contratos siempre se los dan. El Ajá. año 2022 les dieron 17.000 millones de pesos. Este Bueno, año, en eso... 2025, Es que, llevamos es que en Daniel, usted no, 300 no ha mil. entendido qué es la inflación. Sí, no, sí. Pero yo creo que si uno habla, deja la conversación hasta ahí, da la sensación de que uno está en contra de las comunidades indígenas, O Briseño. sea, me dijeron Yo- racista hoy, me o que es amenazaron, toda la racista, ¿no? vaina. Que mencionar este tipo de cosas es racismo porque se confunde lo que es, porque estos 300.000 millones de pesos no es que lleguen a beneficiar a la comunidad ni a las familias que tienen problemas, no Tal sé, cual, a eso alimentarios, iba. sino a quién benefician, en qué bolsillos se reparten esos contratos y a dónde llegan. Sí, yo creo que aquí la reflexión que debe quedar de fondo sobre todo el tema de la minga, las organizaciones indígenas que vienen a hacer politiquería, a apretar al gobierno también para que les gire más plata, es que a final de cuentas los únicos que pierden son los indígenas de base.
los Ajá. niños indígenas que están en medio de tratas de personas en las esquinas de Bogotá, las mujeres violentadas indígenas a los cuales los líderes indígenas no les prestan atención y al final toda esta plata, como yo también lo he denunciado varias veces, se queda en manos de unos politiqueros indígenas dirigentes, como lo dijo ayer el señor Vitola, creo que es, no sé si vieron el No, video en X. Aquí el CRIC se convirtió en una organización de carácter político, un contratista del Estado que no le importa, no les importa si están aguantando hambre, si están pasándola mal, si están asesinando indígenas en el Cauca. A ellos lo único que les importa es recoger la plata del gobierno y repartírsela entre una élite. Esto, ajá. esto sí es una Porque élite. uno ve a los jefes en Toyota Prado, Ah, no, Toyota eso Prado sí. Blinda. Yo no creo que estén durmiendo Mientras en las carpas mamás, en Pero la mientras las en Universidad el mamás, Parque Nacional. Nacional, no, no. mientras las Ellos mujeres y los niños están en las esquinas pidiendo plata o haciendo ruidito con algún Bueno, ahí coso musical, algún instrumento hay musical. que diferenciar comunidades indígenas, ¿no? Ajá. Porque no Sí, todas no, de las acuerdo. comunidades indígenas son iguales. Y unos son los Embera, otros son los que vienen. Hay distintos tipos de comunidades indígenas, pero yo creo que en común sí comparten que hay unas élites dentro de las Élites comunidades políticas indígenas que que son las captan que los se enriquecen. recursos de los contratos estatales, que los concentran y uno ve a las familias indígenas, a los indígenas campesinos de base, pues en la misma situación precaria. Y si Ujú. uno menciona esa situación, entonces salen a decir que es racista. ¿Cuánta plata, Briceño, en total entonces estamos hablando que costó la movilización o que se le ha entregado a estas, no a estas comunidades? Yo creo que hay que hacer énfasis, no a las comunidades, a los jefes, a los políticos, dirigentes de unas comunidades que instrumentan a los indígenas de base. Hoy estamos hablando de 700.000 millones ya. Sí, 700.000 en millones solo un a año. 4 organizaciones en los últimos 2 años Ok. y Ujú. medio. 4 organizaciones principales. Y para la gente que va a salir mañana, 1 de mayo, a marchar, espero que entiendan y comprendan que mañana los titulares serán que Petro llenó las grandes plazas del país, pero A como yo punta lo de he plata. dicho reiterativamente, Petro no es capaz de llenar una plaza sin pagar. Y lo que va a haber mañana es una movilización paga, una Ujú. movilización donde están obligando contratistas, en donde están llevando funcionarios y en donde tuvieron que trasladar 20.000 indígenas desde Cauca para poder llenar la Plaza de Bolívar. Así de mal estamos. ¿No? Pues así de Tremendo, mal está la credibilidad de este gobierno. Hay unos tremendo. trinos por ahí, a ver, ¿qué, Así. qué, A qué ver, ese traemos es el día de el hoy? menú de Twitter de esta semana. A ver si nos ayudan en producción con el primero, que es el señor Gustavo Gustavo Petro. Petro tirando los balones para afuera. Se dio cuenta que el Fondo Monetario Internacional cortó la línea flexible de crédito, que era como una tarjeta de crédito que tenía el Estado colombiano para pedir plata en caso de emergencia. Y vea el presidente diciendo, vienen Vienen los los vampiros, vampiros. pero los vampiros desaparecen ante el sol. Georgieva. ¿Para qué? Pues Georgieva es la la directora del FMI. del Fondo Monetario Internacional. No, Ujú. porque al principio trataron de decir, no, es una fake news, no hay ningún cambio en la línea de crédito, esto es temporal, no pasa nada. Y el presidente sale a trinar, que Y ustedes son es que es vampiros, los descarado. del Fondo Es Monetario des- Internacional. Sí, es descarado porque lo que usted dice, lo primero es como, porque están mintiendo de que el FMI nos quitó, cuando justamente nos quitó, y ahí está la prueba que Gustavo Petro pues está bravo con el FMI cuando les quita precisamente ese crédito flexible para crisis, que ya lo habíamos utilizado en el COVID-19, si no estoy Sí, mal. no, pues ahora entonces ahora la culpa y la responsabilidad. Entonces él toma esto, ustedes se han dado cuenta cómo hace el pensamiento y el engaño Gustavo Petro, Ajá. y es que entonces toma el FMI, toma el uso que hizo de ese crédito flexible en su momento Iván Duque por el tema del COVID-19, y ahora resulta que el aumento del gasto público en Colombia se debe Ajá, a que usamos el crédito del FMI porque sí, hubo claro. endeudamiento y demás, pero no se ve ni al abuso de contratistas, el aumento del 75% en contratos de prestación de servicios, no es gracias al Pero no, Ministerio de no, no se Igualdad, adelante. no es gracias a nada de toda esa vaina. Entonces, pues yo creo que ahí para que la gente vaya viendo que él va conectando todo, ¿no? Sí, Tremendo, tremendos, ¿no? Trataron de ocultar la situación, siguen tratando de tapar, echarle la culpa. Hoy, por ejemplo, trinó en contra del Banco de la República diciendo que el problema del déficit y del gasto público exacerbado es del Banco de la República. Pero Imagínense, qué va a decir mañana increíble. en la tarima si el banco entonces acaba de bajar las tasas de interés 25 también? puntos. 25 puntos, vamos a ver No, si esa partecita mañana cuando saque la espada de siempre Bolívar va a haber un la culpable. van a sacar. Veamos el siguiente trino, producción, por favor,
que tenemos preparado. A ver si nos lo muestran. Bueno, es lo mismo, ¿no? La señora Eso fue hace 2 años. Cristalina Georgieva, ¿no? Cuando Petro estaba en su versión demócrata. De Ajá. versión demócrata. Pero tenemos también un video, Briseño, usted ha escuchado a Petro hablando, pues, obsesionado con la espada de Bolívar, y por ahí hubo un trino de el señor Jairo Ladino, que es amigo de la casa, haciendo la comparativa, ¿no? Entre Petro y Chávez. ¿Vio el video que hizo Ladino, Briseño? Sí, pero es muy disidente. Ese video me asusta. ¿Ah, sí? Eso que es... A ver. Escuchen, vea, ahí Chávez sacando la espada de Bolívar. Ay, populismo. No, Sí. pero es la misma rico, espada Delicioso. desenvainada. Es- Ah, bueno. Ajo de madre. Le falta un poco más de teatralidad a Gustavo Petro. Sí, muy ¿Sí? Todavía Porque muy no lo hemos serio. visto mañana. obsesionados con Bolívar, ¿no? ¿Cuántas espadas de Bolívar Oiga, en la, tenía? Sí, Bolívar, sí. en un consejo de ministro dijo que Simón Bolívar estaría de acuerdo con la reforma laboral, ¿no? Él dijo eso en el consejo. No, pero Imagínense eso. el peor es cuando él dice en el Consejo de Ministros, o sea, él literalmente insinúa que Bolívar es él. O sea, Sí, sí, Ah, claro. una reencarnación. sí, que es una reencarnación él da a por- entender en uno de los pedazos que, Ujú. que él es la reencarnación Es de, la de reencarnación Simón Bolívar, de Simón combinado Bolívar. con Gao y bueno. Más que él es la reencarnación de la voluntad popular. Entonces, todo lo que él diga, por ser él la reencarnación de la voluntad popular, debe pasar por encima de toda institución. Oiga, Bueno, ¿qué- hizo que sin mencionar los trinos en donde comenzó a hacer unas cartas larguísimas hablando sobre su Oye, pasado había buenos italiano. chistosos ahí, Uy, había unos sí. chistosos. Pero ustedes vieron el trino de David Racero regalándole el libro. Sí, oye, ya Le quedó- está súper le quedó bien la estilizado. cirugía. Ya está No, súper no, estilizado. pero, o sea, y yo veía ese trino de David Racero, pues en donde se le ve la evidente operación a Petro, Ajá. que por cierto, muy gracioso, muy Ajá. gracioso que Pero no es- haya podido viajar al Pero es que, funeral del Papa porque se le sí. abrían las cicatrices de la, pero es de la que cirugía hoy plástica. salió, si no estoy mal, hoy salió con una foto con la sotana de Camilo Torres, también con la misma pose y también con la cara no. súper arregladita, súper estético. Pero, Oiga, pero vean- lo que les iba a decir ahí es que David Racero le regaló un libro Sí. a Gustavo Petro, y yo vi esa foto y yo le dije, oiga, le debió haber regalado 100 años de soledad, porque es evidente que Petro no se ha leído 100 años de soledad. Si ustedes se dan cuenta, lo que Petro habla sobre 100 años de soledad es hasta el momento en que quedó la serie. O sea, no, Petro o sea, Petro cree que Buena teoría. Petro cree que 100 años de soledad es Ya, igual se de quedó ahí, largo se a la quedó. serie, entonces cree que él se leyó 100 años de soledad, y ustedes se dan cuenta, él solo habla de lo que, del pedazo de la serie. Oiga, pero hay un pedazo que yo no quería dejarlo pasar. A ver. De lo que dijo en uno de esos trinos sobre Italia. Voy a leer lo que dijo Petro en el trino. ¿Ves? A ver. Aunque no estoy seguro, mis ancestros latinos vienen de una aldea cerca de Milán. Dicen que a la familia. Pues, ¿qué No, familia, no la familia, ¿no? Es la Familia. familia Petro de allí, la familia. Le otorgaron un título nobiliario en 1200, hace casi Wow. 1000 años. O sea, Wow, no solamente tenemos un presidente, sino que tenemos un miembro de la No, pero- nobleza Pero italiana. él no está diciendo Son que era el más antiguo- proletariado, entonces, ¿de dónde son viene? más Pero, antiguos que los Medici. Ojo, él podrá ser noble, pero luego dice, menos mal que se perdió, no sirven para nada, pero algún día visitaré esa aldea, ¿no? Es el como el padrino, como Michael Corleone Pero cuando se va. lo delirante de esto es que mientras asesinan soldados y policías en plan pistola, Ajá. donde hay zonas del país que están custodiadas, dominadas por el Clan del Golfo, por las disidencias de las FARC, el presidente se manda un texto de muchos párrafos. Sí. Esto es No, y además que tiene increíble. segunda parte y todo, que ni siquiera le Y si usted alcanzó lo que junta decía. eso con la operación estética del presidente, ya, el presidente tiene, algo pasa, o sea, Oiga, pero eso no es como el normal. cuento- ese cuento de Petro y su ascendencia italiana es como el cuento que me echaba mi abuela, que teníamos un bisabuelo que tuvo mucha plata y un día se la jugó. Ah, Ah, siempre, en por eso- todas y las por eso- familias, y ¿no? por Mi eso- familia siempre también. todos fuimos y ricos. por En mi, eso en somos mi cue- pobres. en mi familia su abuelo era minero y toda la vida estuvo buscando una veta de oro
Así. el Los día que se ingleses. murió, al día siguiente el compañero de la mina encontró la venta de oro y se volvió rico y nosotros no, Eso es weón. tal cual Ahí este es, cuentazo de weón. Petro. Todos tenemos por allá pasados Qué nobles en lástima, Europa, qué sí. lástima. Oiga, ¿qué dijo Luis Carlos Vélez esta semana? Pues esta semana entrevistó a su amigo Luis Carlos Reyes, Mr. A Taxes. Mr. Mr. Taxes. A Usted ha Mr. visto en el Orejas. gobierno todo el mundo se lava las manos, ¿no? Todo el Ajá. mundo nadie tiene culpa de Uy, pero nada. usted es especialista en lavarse las manos, ¿no? ¿Quién? Mr. Taxes. Mr. Taxes no tiene nada que ver con los problemas fiscales Sí, del Nunca pasó, país, sí, y nu- ni nunca siquiera pasó este por gobierno. por la DIAN. Yo quiero que escuchemos, vea, por cierto, para recordarles, estamos también transmitiendo junto a la transmisión de YouTube al mismo tiempo en B12, que es la emisora de Luis Carlos Vélez, también está Nación Sabrosa, para los que van en el carro volviendo a casa, ¿sabe? Usted puede poner Ah, bueno. la página de B12, emisora B12 de Luis Carlos Vélez, y ahí puede escuchar también Nación Sabrosa en ¿Cómo- vivo. Buenísimo, Cómo hemos buenísimo. avanzado, man. Sí, mucha tecnología. Oiga, escuchemos a Mr. Taxi. hacer esto, porque entre otras cosas, el gasto en Colombia nunca ha sido especialmente transparente, ¿sí? Uno va al presupuesto general de la nación a ver qué se gasta, o sea, cuánto se gasta en qué ítems, en qué rubros, y es sorprendente la falta de transparencia. Va uno a verlo desde dentro del Estado, todos como yo son también lo problemas vi, o sea, históricos, en el ¿no? Ministerio de Todos Comercio hay los muchas problemas cosas que del se hacen país por ya quintuplicado. Usted estructurales. no ve eso en el presupuesto. ¿Mm? Wow. Wow. Doctor Reyes, ¿el presidente sabe esto que usted nos está contando en este momento? Que el presidente, ¿usted cree que él entiende que económicamente las Pero ¿qué va a cuentas entender no el son presidente? El transparentes? presidente, Creo que él entiende esa situación que heredó este gobierno, Sí, y más poco aún creo que recordaría. entiende ¿Sí ven la lo que dice la Reyes? gravedad, Heredó. digamos, de que el gasto venga problema creciendo, que entre heredó y otras, que él, por obviamente, pues, por estas endeuda más y inflexibilidades que más también sin crecen, entenderlo. y que el recaudo tributario pues no esté creciendo a una tasa para solventar esos gastos. Bueno, ni un resquicio, ni una gota, nada de autocrítica. Eso es por un lado, ¿no? Todo son Sí. problemas. Ahí la palabra clave de Mr. Taxes es heredó, ¿no? Heredó los problemas estructurales. Y si usted se pone a ver, Briceño, así es en todos los temas. Claro. Es que tenemos problemas de seguridad. No, es la herencia de 200 años de derecha. Problemas económicos, Es ¿no? Pues culpa de los 200 años de españoles. derecha, pues apenas llevamos Pero- 4. Y Bolívar, entonces no se parte No de tiene los- Es culpa de nada, Bolívar. no hay ningún Es problema. culpa de la espada de Bolívar. Los problemas fiscales, los problemas económicos, problemas de seguridad, el problema que usted quiera, el argumento va a ser problemas estructurales, Pero yo, lo que significa nosotros solamente llevamos 4 añitos aquí. Entonces, Necesitamos por lo menos necesitamos- 200 años de gobierno de izquierda para corregir los 200 años de gobierno pero de yo sí voy a derecha. decir una cosa sobre el señor Mr. Taxes, que creo que es uno de los morrongos del gobierno, y hay que decirlo. Morroco le queda chiquito. Porque el tipo busca un enemigo común que tenemos todos, que es Armando Benedetti, Roy Barreras, bueno, la politiquería. Busca ese enemigo común. Ok. Pero si ustedes se dan cuenta en toda la narrativa anticorrupción, entre comillas, de Mr. Taxes, siempre Petro sale bien librado. Sí. Entonces, Obvio. o sea, es Mr. Taxes peleando contra unos tipos del gobierno que todo el mundo los odia en el país, pero al final el presidente es un hombre bueno que le toca gobernar con estos tipos. Víctima, Es Es que una le víctima toca. de, Ah, es de que le Armando to- Benedetti. Le toca tener a Benedetti. A tener Benedetti porque es y a, que y a- no los y a Roy. eligió. Entonces, claro, él escogió a Roy. Y entonces escoge a Roy por una simple razón. Y es que él, en este momento, no está peleando por ser el más antipetrista. Él lo que está peleando es con algunos petristas para ganarse el guiño y el aval del presidente Petro. Recuerden, Mr. Taxes tienes una campaña y una estrategia de campaña presidencial. Obvio. Porque a él no lo permitieron ser congresista. Ahora lo único que puede hacer por la fecha de renuncia es lanzarse como tal a la presidencia de la República. Entonces él quiere que Petro En la vida, lo además, porque respalde. después del desprestigio de haber hecho parte de No, este pues, desastre, pues, y lo sigue defendiendo. O sea, Petro es una pobre Un víctima y pues ahí pobre la narrativa de víctima, Mr. ¿no? Taxes sí, ¿no? Pero es hábil ahí con sus likes en TikTok. Bueno, vamos con otro personaje muy pintoresco, compañero suyo, Briceño, No con jodas. su permiso. ¿No? Que a mí, Amiguísimo. este cree que este cree que yo le estoy mandando a hacer esto. ¿no? No, un saludo. Pago por Dani. Por Un saludo cierto, al doctor Cuesta, muchas por gracias por cierto, hacernos el- levantar el racionamiento. por, por- por- por cierto, el señor Cuesta pues acusa que los ataques en su contra son ataques ad hominem, ¿no? Él dice que son Sí. ataques contra la Con- persona y no con argumentos. Pero después nos dice bodeguero. Y luego acusa a la gente que lo contradice de ser bodegueros y de ser pagos, ¿no? ¿Bodegueros de Entonces, quién fue que dijo?
Sí, de Camacol, de Pro Bogotá, el señor Cuesta, cualquiera que no crea en su doctrina y en sus ideas, que vamos a ver están equivocadas, entonces es alguien que no es honorable. Pero entonces yo quiero que veamos primero al señor Cuesta, ¿qué fue lo que dijo sobre construir en Bogotá? A ver si me ayudan en producción a ver el primer video del señor José Cuesta, ¿no? Que además es un amigo del presidente histórico, ¿no? Ex miembro El del M19. del M19 y uno de los concejales más visibles del Pacto Histórico en Bogotá. Veamos a José Cuesta. Lo he dicho con absoluta claridad y lo reitero nuevamente. No se necesitan más viviendas, porque vamos a llegar a un mundo absolutamente paradójico. Muchas viviendas sin gente para que las habite. Los datos del DANE son absolutamente contundentes. Bogotá, Cundinamarca y Colombia inician No se necesitan una más curva viviendas, de para eso tenemos maticas decrecimiento como ese que demográfico tiene y poblacional. Casi me da un aneurisma porque llevamos 2 años o 3 años diciendo que la reforma pensional es una idea estúpida, precisamente por lo que está diciendo Cuesta, y es que los colombianos no están teniendo hijos y éramos de los pocos que hablábamos del tema demográfico, y ahora Cuesta utiliza el argumento de nosotros Claro. para decir que no se necesitan construir más casas. Lo que está diciendo Cuesta es que básicamente la industria de la construcción hay que off y ya no se hagan Sí, más que casas. ya no se hagan más porque ya no hay más personas que necesiten casas. No hay más Esto oferta. tiene que ver, si pasamos a la siguiente imagen, por favor, tiene que ver con lo que está pasando con la construcción, la industria de la construcción y las viviendas en Colombia. La suspensión del programa de Mi Casa Ya por parte de este gobierno, que supuestamente lo arrancó de nuevo, pero de una manera muy precaria, muy reducida. Las ventas de vivienda, si vemos el siguiente titular, siguen estancadas, y los lanzamientos de nuevos proyectos, lanzamientos es cuando ponen en venta una vitrina de construcción, Ajá. pues cayeron en 2024 17%. Pues si no hay lanzamientos, pues no va a haber ventas, porque no, significa que las constructoras no están poniendo. Claro, no están ofertando más vivienda. Y si vamos al siguiente titular, va en lo mismo. Las ventas de vivienda en Bogotá y Antioquia se desplomaron y dejaron un panorama muy preocupante. Eso es lo que ha ocurrido durante el gobierno Petro. Las ventas de vivienda en Colombia se han desplomado. Pero si uno cree lo que dice el señor Cuesta, pues esto sería una buena noticia, porque ya no se necesitan construir más casas. Lo que dice Cuesta es, los colombianos están teniendo menos hijos, por lo tanto ya no se necesita construir más. Si vemos el siguiente gráfico, también podemos ver cómo todos los indicadores del sector de la vivienda, estos son todos los indicadores, están en rojo, prácticamente todos. Eso significa que se Ajá. han desplomado los lanzamientos, las ventas, las iniciaciones de vivienda. Sí. Pero el señor Cuesta, cuando uno le menciona toda esta Pero situación increíble. originada por las decisiones políticas del partido que representa, pues responde cosas como las que están, si me ayuda la producción, con el siguiente fragmento de video. Siempre carentes de argumentos, utilizando la bajeza de ir fundamentalmente a atacar a la persona, O sea, no a las tesis que he señalado. Por el No tocamos a contrario, él. no han dicho nada ni han aportado afirmaciones como estas. bueno, el señor Cuesta se queja de que decimos este tipo de cosas y que no hay argumentos. Entonces Ajá. le traje argumentos únicamente para explicarle a Cuesta por qué sí se necesita construir. Y el señor Cuesta parte, como usted habla de la posverdad, hay un pedacito de cierto. Si vemos Sí. la siguiente gráfica, es verdad que los colombianos, tenemos. sobre todo los jóvenes, pues no quieren tener hijos. Se desplomó el número de nacimientos en Colombia 13.7% durante 2024, según los datos del DANE. Pero esa es una pequeña parte de toda la historia, no es tan sencillo, no es tan Esa es la simplista. parte de verdad. Esa es la semillita, el fragmentico de la posverdad que nos cuenta Cuesta. ¿Cuál es el problema? Si vemos, esta es la pirámide demográfica de Colombia en el 2035. En 2035, dentro de 10 años, todavía el grueso de la población colombiana, las franjas rojas, las más gorditas, es donde está concentrada el mayor porcentaje de personas, va a estar concentrado en 2035. Van a Ok. estar como ustedes ven, de los 15 a los 40 años, dentro de 10 años. Ok. Sí, no estamos teniendo muchos hijos ahora, los jóvenes no quieren tener hijos y aplazan tener hijos hoy, pero es que hace 20 años, 25 años, nacieron muchos colombianos, pues que hoy tienen 20, que hoy Claro. tienen 15 años, que hoy tienen 30. ¿Y qué pasa? Pues que esa gente, usted cuando
cuando comienza a soñar con tener casa propia. Como a los 20, 25 Pues, años, 25, por lo menos. 30, por lo menos irse de la casa de los 35, papás. 40, 40 y pico, justo en las edades en donde dentro de 10 años, y también pasa la estructura similar hoy, es donde hay más personas hoy en Colombia. 20añeros, 30añeros es donde se concentra la población de Colombia y esa gente no tiene casa propia. Tenemos unos datos. Este estudio que les voy a mostrar y estas gráficas, para que no digan, como el señor Cuesta, que aquí hablamos sin argumentos, supuestamente, es un estudio del señor Eurídice Triana. Es un estudio que él hizo para graduarse de una maestría en estudios de la población de la Universidad de Externado. Y este señor no es cualquiera, no es un tuitero X. No es Levi Rincón. No, es un estadístico de la Universidad No es Nacional. un Wally. Profesor catedrático, experto en temas de población y pues ha trabajado en el DANE durante mucho tiempo. El señor Eurídice Triana es el autor de los gráficos que les voy a mostrar. El primero que les voy a mostrar es el más importante para entender por qué Cuesta se equivoca terriblemente con esa idea de cae el número de nacimientos, ya no necesitamos construir más casas en Bogotá. Esa es su teoría. Fíjense, una familia en el año 64 estaba conformada por 6 personas en promedio. Las familias eran grandes. En No, Bogotá. esto es Bogotá, 6 personas. Era similar en el resto del país. En el 2018 había 2.84 personas por familia. Eso lo sabemos todos. Las familias antes eran mamá, papá y al menos 3 hijos o 4 hijos o la abuela viviendo en la misma casa. Ya no, eso ya no pasa. Las casas, las viviendas, los hogares están conformadas muchas veces por 2 personas, a veces por 3, muchas veces por 1. Hogares unipersonales también ha crecido mucho. ¿Y eso qué implica? Pues que, por supuesto, el número de viviendas que se demandan, en la medida en que las familias son más chiquitas, pues van a vivir en hogares distintos, en casas distintas, y por lo tanto, incluso si hubiera menos personas, pues se van a necesitar más casas porque hay más hogares. No sé si estoy siendo claro, ¿me están entendiendo? El muchacho de 20, 25 años que apenas empieza a trabajar y que pues ya no quiere ir con los papás, así quiera vivir solo, pues ahí está la demanda. Vean el dato que saca el señor Eurídice. Los hogares en 2005, en Bogotá había 1.931.000 hogares. Para 2018 ya había 2.592.000 hogares, casi 2.600.000 hogares. O sea, en ese periodo de tiempo, que fueron 13 años, se crearon 700.000 hogares casi en Bogotá, solo en ese periodo de tiempo. Eso significa que los hogares, el crecimiento anual de los hogares, como dice ahí, el crecimiento anual de los hogares fue del 2.26%. Okay. Una tasa de crecimiento muy superior al crecimiento poblacional anual del 0.6%. O sea, la población creció al año 0.6%, pero otra cosa distinta, y esta es la clave, es el número de hogares. El número de hogares creció al 2.26% cada año. O sea, casi 4 veces. Incluso si la población no crece, o si la población comienza a decrecer, eso no significa que el número de hogares también vaya a decrecer. El número de hogares va a seguir creciendo durante muchas décadas en el futuro. Y eso es lo que importa, porque tenemos familias más pequeñas y cada familia necesita un hogar, una casa, un apartamento. Esa es la clave, o sea, que es lo más importante para explicar la Cuesta. O sea que el número de viviendas que se necesitan no está ligado necesariamente al número de personas, sino al número de hogares. Claro. Entonces ahí cuando dice Cuesta que como vamos a tener menos gente, menos personas, vamos a necesitar menos casas, es absolutamente falso. Es cierto, no es cierto. No es cierto, porque no es lo mismo si todos viviéramos en hogares de 7 personas, como en los años 60, pues necesitaríamos muchas menos casas que si vivimos en hogares de 2 personas o de 1 persona con el gato, como ocurre ahora. Vamos a necesitar, incluso si la población se estanca o incluso comienza a decrecer, se van a necesitar más casas, como hogares. Ya se los voy a mostrar. Fíjense en el siguiente gráfico, que también es muy importante. Lo que les digo de hogares unipersonales. En 2018 en Bogotá, Briceño, el número de personas de hogares unipersonales, eso significa la gente que vive sola, ¿no? Sí. El que se fue de la casa, el pelado que es universitario y vive solo, el 21% de la población de Bogotá, o el porcentaje de hogares que eran unipersonales, perdón, es 21.7%. De 2 personas, 23%. O sea, la mitad de los hogares en Bogotá son de 1 o 2 personas. Sí. Entonces, esto para reforzar el punto anterior. Y fíjense en el siguiente cálculo. Aquí hay 2 estimaciones. Hoy, más o menos, de acuerdo a las estimaciones del DANE, esto para
digamos, derrumbar la teoría de Cuesta de que no se necesita construir más. Hoy en Bogotá hay aproximadamente un poco más de 3 millones de hogares. El DANE calcula que para 2050, dentro de 25 años, en Bogotá van a existir 4.671.000 hogares. Estamos hablando de casi 1.700.000 hogares nuevos que se van a crear en Bogotá. Todos esos que son veinteañeros y que se van a ir de la casa durante los próximos 10 y 20 años, o los que hoy tienen 15 años, van a salir de la casa y van a crear hogares nuevos y por lo tanto van a demandar una vivienda, señor Cuesta. ¿Dónde va a vivir esa gente? ¿Aspira el señor Cuesta que sean que los niños sean, los jóvenes vivan siempre con los papás? Porque necesitamos al menos 1,5 millones de viviendas nuevas solamente para los hogares que se van a crear en Bogotá. Pero o en una carpa en la Universidad Nacional. Sí, seguramente. Lo que se está probando por estos días como o en el Parque Nacional, para que bajar también el ya déficit está. habitacional. Que En ellos lo han probado muy bien. 25 años vamos a necesitar 1.700.000 casas, apartamentos, viviendas nuevas. Necesitamos construir en Bogotá y en Colombia mucho. Otras estimaciones son más conservadoras y hablan que vamos a tener 4 millones de hogares en Bogotá, pero en todo caso vamos a necesitar muchas casas. Y si ustedes se fijan, lo que se está vendiendo en casas en Bogotá durante los últimos 2 años, Claro. llegamos a el año 22, el año 21 fue el de más ventas, 51.000, pero se están creando en torno a 75.000 familias al año. O sea, Es decir, vendemos estamos en un 50.000 déficit. vendemos 50.000 casas o apartamentos en el mejor año, pero se crean 75.000. O sea, hay 25.000 Hay un familias déficit igual. Que se quedan sin vivienda. que se van arriendo, que se van a alquilar un cuarto, que se van al inquilinato, etcétera, etcétera. Pero es que durante el gobierno Petro eso se desplomó y estamos hablando ya de alrededor de, nos devolvemos al anterior, de unas 40.000 viviendas apenas que se están vendiendo. O sea, prácticamente la mitad de las familias que se crean de los hogares nuevos, pues Ajá. no hay casas para entregarles, básicamente. No se alcanza a suplir las necesidades de vivienda de esas personas. Pero esa no es toda la historia, Briceño. Fíjese que, claro, esto es los hogares nuevos que se crean, ¿sí? Las familias nuevas que se constituyen. Pero aparte, si vamos a la siguiente gráfica, es que en Bogotá y en Colombia tenemos una cosa que es el déficit de habitacional. Así se conoce técnicamente. Oiga, ahí está definido. Por ejemplo, mire, un déficit cuantitativo habitacional significa que su casa es de madera burda, tabla o tablón. O sea, usted Ok. puede vivir en una casa, pero es una casa de esas casas Prefabricadas, ni siquiera. No, prefabricadas no, no. ni siquiera. Casas que tienen cartón en Sí, lugar de pared ok. o que tienen una Un madera burda. teflón, una teja ahí. Exactamente. Por ejemplo, que en el techo utilizan desechos plásticos en lugar de techo. Ahí está, algo así. Algo como esto, ¿no? Esto es déficit habitacional de vivienda. Y si vamos a la siguiente gráfica, estos son datos del último estudio al respecto que fue de la alcaldía de Peñalosa, es el número de familias por localidad que viven en estas condiciones. Es alarmante, Briceño, esto es una tragedia. 47.000 familias, estamos Ciudad hablando Bolívar. de cientos de miles de personas. Cientos de miles de personas viven en casas que tienen estas condiciones. En Ciudad Bolívar, casi 50.000, en Kennedy, 35.000, en Bosa, 30.000, en Suba, 25.000. Entonces, cuando uno dice... Además, que si usted suma Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba, estamos hablando más o menos de la mitad de Bogotá. Estamos hablando como de casi 3.800.000 habitantes, ¿no? Así es, y ahí en esas localidades es donde se concentra este tipo de vivienda. Por lo tanto, si uno dice, como dice el señor Cuesta, que no se necesita construir más, Está lo que, condenando a los pobres a vivir así. lo que en realidad está diciéndole a todas estas miles de familias que viven en esas condiciones precarias es, usted tiene que vivir toda su vida en esas mismas condiciones, Ujú. porque los falsos ambientalistas, los ambientalistas extremos, que son falsos, Sí. dicen que no se debe construir ni una casa más, ni una vivienda más. Ahora me respondió Cuesta otra cosa, me acaba de decir, no, es que ya la tierra que está disponible para construir en Bogotá es suficiente, ya cambió Ah. el asunto, ya no dice... ya está hablando de Ya se dio expansión cuenta de su urbana. error. Sí, no, él ya no habla de que no se deban construir más casas, ni una más, que ya no se necesitan, sino que ya la tierra que está dispuesta para urbanizar es suficiente y no se necesita más. Pero ni- Es otro argumento, pero ni no siquiera importa. eso porque, digamos, Lagos de Torca, un proyecto supremamente importante que está dentro de los parámetros de la tierra para construir vivienda, Ajá. totalmente planeado y autorizado, ellos se oponen a eso. Dicen, Pues es no, Lagos de Torca
Torca no hay que construir porque dañaron el medio ambiente, bla, bla, todo el cuento, pero ahí se contradice el señor Cuesta porque el lago de Torca pues está dentro del el suelo disponible para construir. Las Pero, contradicciones son muchas. no, pero también está la resolución de Susana Muhammad. Tal Entonces, cual. que es precisamente eso, que es decirle, como ya no se necesitan hogares, pues toda esa sabana de Bogotá, pues ya no se va a construir nada. Sí, Esto es muy importante, esto que dice Cuesta es muy importante porque eso es lo que piensan ellos. Paralizar el desarrollo, porque en el fondo lo que son es unos extremistas ideológicos Sí. disfrazados de extremistas ambientales, pero paralizar el desarrollo porque en realidad lo que quieren es atajar el capitalismo, que es su verdadero enemigo. Señor Mateo, Buenísimo, buenísimo ese estudio, la verdad. Yo creo que ya es hasta estudio, ¿sabe? Un mini estudio académico que hizo usted, de Julio. premio Nobel, o sea, como a lo Juan Manuel Santos. Me encontré en un paquete de chitos del Nobel. Vea, pues que no, pues bastante bacano. Bueno, yo les voy a contar algo también muy, muy rápido, porque tenemos el tiempo ya como cortico. Pero entonces vamos a hablar sobre todo sobre la paz total y pues su rotundo fracaso. Entonces, yo no sé, ustedes saben lo que pasó este domingo en Guaviare. El plan pistola que se está haciendo justamente por la disidencia de las FARC de Calarcá, que es, es que lo más gracioso es esto, es que es la disidencia que todavía tenía negociaciones de paz con el gobierno y pues es el que está haciendo el plan pistola, el que está matando al ejército, está matando a los policías. Entonces, para empezar con esto, veamos este video. El soldado Giancarlos Bolaño fue la última víctima del ataque en el Guaviare y fue también el único que en medio del combate logró despedirse de su familia con este mensaje cargado de angustia en el que pidió oración por su vida. Lo triste de esto es, pues bueno, son familias que están perdiendo a sus hijos, están perdiendo a sus familiares por una política de un gobierno que simplemente le ata las manos a sus soldados, que le ata las manos y mientras estas personas se les ríen en la cara y dicen, sí, claro, vamos a hacer esta paz total, vamos a hacer esta negociación con ustedes, pero por el otro lado, simplemente lo que hacen con estas negociaciones y con estos ceses al fuego es fortalecerse, es refrescarse y expandirse. Entonces, bueno, lo primero, luego de esto que pasó este domingo, lo primero que hace pues el ministro Sánchez es reaccionar y reacciona diciendo que van a hacer una respuesta contundente tras ataque en el Guaviare, ¿cierto? Pero el problema acá es que, si quieren para la siguiente imagen, es que lo que está sucediendo es que ellos fueron los que causaron este problema. Ellos fueron los que causaron justamente cuando le hacen un cese al fuego a las disidencias de las FARC que termina, si no estoy mal, el 15 de mayo. Que sigue, o Que- sea, de que no, sí, con de que después no lo de han que quitado. Terminó con las de Iván Mordisco sí. y la continuaron con las de Calarcá, que son los que asesinaron a los 6 soldados en el Guaviare. Pero Digamos, después, la terminan con Iván Mordisco Sí. y lo dejan y ahorita seguimos con Calarcá. pero todavía. después de Pero que sigue con el asesinaron a Calarcá. los 6 soldados, Exacto, Sigue, en sigue. el Guaviare. Y En este sigue momento todavía. es decir, los soldados a quienes les mataron sus compañeros no pueden ir a perseguir como es su deber constitucional, pueden. No. ir a atacar No es los posible. campamentos donde están, ir a capturarlos, No es posible porque justamente porque no pueden, porque por el presidente les dice, no. porque el mismo presidente les pone el palo en la rueda y para eso este meme que yo me inventé, es mi autoridad. Estás A ver. echándome Estoy mética. haciendo memesión. Y es el gobierno de Colombia haciendo ceses al fuego aprovechados para que las GAO se fortalezcan y después dicen que estas son unas guerrillas uribistas. Así no, Sí, porque como- acuérdese que ahora dice que el plan pistola del clan del Golfo es la campaña de la derecha, ¿no? Entonces dicen como empezó la campaña de la derecha. Entonces el ELN salió al uribismo. Ajá. El clan del Golfo está haciendo la campaña del 2026 en favor de la derecha. Bueno, son ellos, como lo dice Mateo, los que tienen la culpa. Son víctimas en serie, en todo son víctimas. Entonces, lo que el gobierno hace es lo que pasa en este video. Se acabó todo. Se acaba todo todillo. Se acaba todo todillo porque es que lo que está pasando, y para eso la siguiente imagen, es que la Defensoría del Pueblo alertó, y esto lo alertó a principios de este año, que el 71%, es decir, mire, en Colombia tenemos 1.103 municipios en total. El 71% de todos esos municipios están amenazados por grupos armados.
Eso es lo que está sucediendo. Y si quieren, para mostrar la siguiente, porque quiero hacerlo bastante rápido para seguir con Dani, es la expansión de los grupos armados en Colombia. Esta es un mapa de cómo ha sido la expansión de los grupos armados del ELN desde 2019 a 2024. Se nota, Y ¿no? de la Defensoría del Pueblo, que es Y una eso es de la entidad Defensoría del Pueblo, gracias. no de la derecha, ¿no? Sí. Precisamente, ¿no? La Exacto. Defensoría del Pueblo no ha sido una entidad muy cercana No, Es de para Claudia nada. precisamente. La siguiente Es de imagen. Claudia López, tengo Ah, que bueno. decirlo abiertamente. La siguiente imagen es la expansión del Clan del Golfo o de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Porque siempre dicen, no, esto es un problema histórico, es de toda la vida en estos temas, ¿no? Siempre ha pasado lo mismo. Eso es lo que dice Ariel Ávila, ¿no? Es un problema Estructural. es un problema de falta de Estado y mucho más cuando ese mismo Estado lo que desarrolla es ceses al fuego con grupos que poco les importa esos ceses al fuego. Si quiere la siguiente imagen, esta es la expansión de las disidencias de las FARC desde 2019 a 2024. Otra vez, esto es fuente de la Defensoría del Pueblo. Tenemos Impresionante. ¿no? dos Lo de las estados, tenemos dos estados aparte. Tenemos un estado que es el estado legítimo de Colombia y tenemos un estado que es manejado por distintos grupos armados. Y para eso yo les quiero también mostrar unas evidencias de cómo es que la paz total nos ha llevado a esa tal paz total. Aquí está el Histórico Nacional de Homicidios en Colombia. Había venido bajando un poco desde el 2014, es decir, pues desde el 2002 había bajado, porque en el 2002, y yo no sé si ustedes saben, en el 2002 la tasa de homicidios era más o menos de unos 70 sobre 100.000 habitantes. Sí. Habían bajado, pues gracias a Uno la de los seguridad países- democrática y sin ser uribista, aquí me perdonará Daniel Uribe, Daniel Uribe. Daniel Briceño, Pero acéptelo. Hay que grabar este momento. Mateo va a decir la verdad sobre la seguridad democrática acto seguido. Bien, la seguridad democrática es una de las mejores políticas que se han realizado en Colombia desde principios del siglo XXI. Uy, te van a hacer viral con eso. Y esto es Sí. porque, si usted No, solamente es- lo puede, solamente lo puede ver, las tasas de homicidios bajaron del 70 sobre 100.000 habitantes, eso era casi un estado fallido, y lo decían los académicos de la criminología, esto era un estado fallido, a unos 28, 30, que todavía es muy alto. Pero bueno, aquí vemos la histórico Pero nacional. son miles de personas que dejaron de ser asesinadas en Colombia por cuenta de que teníamos una política de seguridad, sin decir que fuera perfecta, ¿no? Porque tampoco se trata de decir No, hubo que errores, fue hubo perfecta errores, y pero que sí. hubo errores y problemas y seguramente actores Sí, criminales porque que siempre a uno le van a recordar, no, los falsos positivos, obvio, los No, falsos sí, y sí positivos. existieron, eso y hay es que decirlo. gravísimo y hay que condenarlos, hay que buscarlos, pero hombre, es que estábamos ante una, casi que las FARC estaban en Choachí, simplemente para los bogotanos, ustedes saben dónde queda Choachí. Estaban en Choachí las FARC en el 2002. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, para volver al tema, estamos en el Histórico Nacional de los Homicidios, pero lo que podemos ver es que en lo corrido del año, es decir, desde enero a marzo, en el 2025 han habido más homicidios que en el 2023 y en el 2024. Y es posible que lleguemos de nuevo a tener una tasa de homicidio como la que teníamos en el 2022. Siguiente imagen. o sea, en la potencia mundial de la vida subieron los homicidios de enero a marzo En la paz total. en la paz total y en la potencia mundial de la vida, ¿no? En la Pero potencia yo tengo que mundial. decirles ahí una cosa, Dígame. y eso hay algo que entrar en el debate. Las cifras de homicidios en Colombia se están manipulando. ¿Por qué lo Sí, dice? Lo dice Hugo Acero, incluso, que es uno de los grandes Porque conocedores en de este tema. Colombia comenzaron a apartar y a separar lo que son los homicidios intencionales y los Ok, homicidios sin sí. intención. Pero ojo a esto. ¿Quién define qué homicidio es con intención o qué define qué homicidio es sin intención? Ajá, Pues un juez de la República cuando define como tal el delito, sí, no el que hace las estadísticas. Sí. Entonces, claro, estos tipos dicen, no, estos son homicidios intencionales, los reporto, y los no intencionales no los reporto. no, de Entonces, acuerdo. ojo a la trampa, que aquí podemos estar frente a una serie de estadísticas que están manipuladas en Colombia, porque homicidio es homicidio y así se había manejado toda la vida hasta que se les dio por cambiar Sí. la estrategia y la Y- metodología de medirlos. Y es muy grave justamente en un país donde el 90% de los delitos quedan impunes, o hasta más, creo que la última cifra era 95% de los delitos son impunes. Entonces uno, lo que usted dice, entonces uno cuando sabe cuál es un homicidio intencional y Claro, cuándo es un que esa es la homicidio no misma discusión intencional. que hay sobre el tema de Ajá. los feminicidios, porque es que un feminicidio, hasta que el juez
no falle y diga que a la mujer la asesinaron por el hecho de ser mujer, ¿cierto? No se puede considerar como feminicidio. Entonces, claro, ahí se llama pues homicidio en contra de mujer y demás, pero ese tema de los homicidios intencionales, ese es un tema que si nosotros nos podemos a revisar esas cifras, no le van a cuadrar a Petro Claro. todo lo De que todas dice. maneras, con maquillaje y todo, Están altas. sigue estamos subiendo los subiendo homicidios. estamos subiendo Ni los siquiera con homicidios. maquillaje les da para mostrar una Se reducción en el estancó, homicidio. esa caída de homicidios se estancó. Pero Y hay- si usted lo Y se compara, estancó y está subiendo un Y poquito. hay hay un último paréntesis, Diga. porque entonces disminuyen los homicidios en Medellín y es gracias a Petro. Y aumentan los homicidios en Bogotá y es gracias culpa a de Galán. ah, Es culpa de Galán. sí, Sí, no, sí, eso sí, sí. es. Esa Sigue- es la narrativa. Siguiente imagen. Aquí estamos viendo también el número de las masacres. Las masacres también están aumentando desde de lo que teníamos en 2024 a 2025. Es un incremento del 6%. Siguiente imagen. El tema, digamos, del secuestro. Mire cómo aumenta el secuestro con la llegada de Gustavo Petro. El secuestro en el 2022 sube a 223 casos, en el 2023 explota en Se dispara. 338 y 2024 cae un poquito en 305 y ahí abajito, lo que se ve como el comparativo mensual, vemos que prácticamente en febrero y en marzo de este año el número de secuestros es superior a los secuestros de 2024. Siguiente imagen, corrida, esto también es secuestros según corrida del año. Aquí podemos ver cómo lo mismo, 84 de Pero una casos. tragedia, Mateo, 22% crecen los secuestros, los casos de secuestro durante el primer trimestre de este año con respecto al del año pasado. Exactamente. 22%. Y esto, ¿usted ha visto a Adriana Lucía, ¿cómo es el están- subcantante? ¿Cómo es que se no. llama? ¿El Eh, de escopetarra? Ah, el de la escopetarra. No, Pero ¿Cómo lo se llama ese acabamos man? de ver pero en es la como calle. ya al no hombre. les dicen secuestros, sino les dicen retenciones, ¿no? Ah, bueno, de pronto es que ya no, de no pronto, son tan importantes ser, los... sí, sí. Pero los ha visto mencionando toda esta situación de inseguridad. Yo O no, haciendo yo un no. concierto, No, ¿no? no. Haciendo No, para conciertos, nada. canciones. Están indignados, yo no los veo. Siguiente imagen. Trata de personas. La trata de personas. Mire cómo también sube la trata de personas en 2024 a 250 casos. Y la trata de personas en lo corrido del año, entre enero a marzo, tenemos el número de trata de personas más alto desde hace 10 años. Mire eso, mire esa cifra. 107 en 3 meses de trata de personas. Siguiente, extorsión, histórico y corrido del año. Eso sí es el nuevo... Esa es la reforma tributaria. Sí. Esa, Julio. Ya. Esa es una reforma tributaria que están padeciendo todos los La extorsión senderos y los disparada. comerciantes Sí, en este país. el tema de la extorsión está también gravísimo. Llevamos en 2022, 23, 24, llevamos unas subidas bastante altas de la extorsión. Vemos que en lo corrido del año, es decir, la extorsión entre enero y marzo de 2025 fue de 2.730, un poquito menos que en el 2024, que fue de 2.803. Siguiente imagen, y reclutamiento de menores. La siguiente imagen la podemos ver. El reclutamiento de menores fue en el año 2023, es decir, hace 2 años, de 342, eran los 342 casos que se reportan, ¿no? Porque esto también tiene un subregistro, el tema del reclutamiento de menores, y el año de 2024 cerró con 409 casos. El 57% de esas personas que son reclutadas son indígenas, el 51% son indígenas, como para que sepan, a ver si de pronto los indígenas sí se indignan, esos indígenas que están en la minga. Siguiente imagen, el desplazamiento masivo en Colombia. Solamente en lo que llevamos de 2025 ya superamos el desplazamiento de 2024. Solamente en 3 meses llevamos, ya superamos, pues obviamente por el Catatumbo. Y entonces esa es la paz total, y por eso yo simplemente quiero cerrar esta parte mía con el siguiente video. No fue nada, el cambio no sirvió para nada. ¿Cuál fue el cambio que él decía? Es que yo no gusto de la guerrilla, no gusto de ese presidente. Así también a mi esposo lo mató la guerrilla también. No, a mí lo que me indigna de esto es cómo la sociedad colombiana, o una parte de la sociedad colombiana, no sufre ni se indigna de la misma manera por la muerte de un soldado o de un policía, ¿no? Es como si fueran ciudadanos de segunda categoría para una parte de la sociedad colombiana. Yo creo que eso tiene que ver con la criminalización, criminalización desde la política del uso de la fuerza
para controlar situaciones de seguridad, ¿no? Entonces, como nos han contado toda esta historia de todos los policías, ¿no? Como dicen, todos los policías son bastardos o todos los soldados son delincuentes, cuando los matan, entonces una parte de la sociedad colombiana no lo llora y no lo lamenta, y a mí me parece que esa situación es intolerable y es muy triste porque son muchachos, son jóvenes que salen de sus casas y vuelven en un ataúd. Sí, lo triste es que esta persona, este presidente que nos dice que va a arreglar, que va a sacar, digamos, al ELN en 3 meses, que va a solucionar todo simplemente con diálogo, pues vemos que nunca entendió de qué era el conflicto, nunca entendió que el conflicto obviamente es por un crimen organizado y que no es por buenas intenciones, sino es de verdad con mano dura, por así decirlo, si queremos emular de nuevo a Álvaro Uribe, pero es por ese lado. Un Y homenaje eso desde es, aquí a los más de 25 miembros de la policía y del ejército que han sido asesinados en las últimas 2 semanas en Colombia. Tema no menor, hoy salía en uno de los periódicos más importantes del país cada uno de sus rostros sí, y lamentar que ni siquiera esto merezca un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien ha guardado silencio, quien habla de Italia, habla de todo lo que hay en el mundo, habla él, menos está, de los 25 policías y militares asesinados que van en estos estamos momentos. un caos. Y Sí. como el día de mañana se va a exhibir la espada de Bolívar, la espada de Bolívar que se va a exhibir mañana con un solo propósito, y es pelear y levantar la guerra por los derechos laborales de los colombianos, pues yo me decidí hoy, antes del 1 de mayo, hacer un homenaje, más bien recapitular todos los abusos laborales que ha tenido el gobierno Petro. Abusos laborales que el mismo Petro ha callado y que muchos de los que han producido estos abusos laborales en contra de los empleados del Estado colombiano, contratistas y demás, han sido como tal ratificados por el propio Petro. Aquí hay acosadores, aquí hay personas que han perseguido, personas que han atacado a empleados dentro del gobierno de Gustavo Petro y hoy, por ser amigos de Petro, siguen en sus cargos. Entonces, ¿sabe qué vamos a hacer acá? Vamos a recapitular rápidamente todos los casos de abuso laboral del gobierno de Gustavo Petro. No vamos a terminar, acuérdense que Vamos esto es con de el una hora primero. nomás. Un homenaje, pero un homenaje a las víctimas de los Sí, abusos, no, ¿no? vamos con el primero. Obviamente, vamos con la primera, Marelvis Mesa. El más icónico, ¿no? Upa, Caso icónico. que no se nos olvide. Laura Sarabia, hoy canciller, peleada con Armando Benedetti, pero que sigue impune. Sometió a Marelvis Mesa al polígrafo, luego la sometió a un proceso de chuzadas y lo peor, como yo lo denuncié, nunca, siendo la niñera de la señora Laura Sarabia, le pagaron la seguridad social. O sea, pregúntese usted cuántos políticos hoy de izquierda tienen a las personas que les ayudan en la Increíble. casa contratadas con todas. Yo creo que ahí hartos se descacharían. Pero el primer caso es Marelvis Mesa, para que ustedes vean cuál es realmente el compromiso de Gustavo Petro con los derechos laborales de la gente. Hoy, Marelvis Mesa está en el olvido, en medio de problemas económicos y financieros, y Laura Sarabia es canciller. Segundo caso, el acoso laboral en la sociedad de activos especiales. Y ojo con esto, que esto no se lo inventó la oposición, estos fueron los mismos sindicatos de la Sociedad de Activos Especiales de la SAE, quienes denunciaron que durante la llegada que está hoy de la señora Amelia Pérez, que la quería Petro nombrar como fiscal general de la Nación, que era su favorita. Esta era la del esposo que era machista, Sí, ¿era? sí, el de los comentarios. El de los ¿no? comentarios, Los comentarios No misóginos. me acordé quién es. Los sindicatos, ojo, denunciaron que con la llegada de esta señora se triplicaron las denuncias por casos de acoso laboral en la SAE. Acoso laboral. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿dónde está la representante María Fernanda Carrascal alzando su voz y diciendo, oiga, ¿qué está pasando con los ¿Dónde casos de están los acoso indignados? laboral en la SAE? Absoluto silencio. Tercer caso, el icónico, el amigo Su del favorito, presidente Briseño. Gustavo Petro. Acoso laboral en RTBC. La renuncia de mujeres directivas por la intimidación, tratos hostiles y uso de palabras ofensivas por parte del señor Holman Morris. Y adivine qué pasó. Las mujeres que denunciaron y que fueron acosadas y violentadas están sin trabajo
y Holman Morris es gerente en Pero este es que- momento de RTBC. Ministro de propaganda, más bien. Ministro de Pero es que propaganda. yo no sé Ministro de si me propaganda. lo soñé, pero Holman Morris desde antes había tenido problemas de acoso. Claro, ¿O y estoy equivocado? acoso laboral, acoso sexual también lo han denunciado Maltrato varias veces. intrafamiliar, ¿no? Varias veces lo han denunciado. Y esto no es lo peor. Dentro del ejercicio periodístico, entre comillas, de Holman Morris, pues se denunciaron que hay campañas y que hay una serie de lista de personas a las que no se les puede entrevistar en RTBC. Ah, Que ojo pucha. a esto. A usted sí lo entrevistan, yo lo No, vi por ahí que lo no, pero entrevistaron. para hacerme la Le hace encerrona. encerrona. Pero ojo a esto para que la gente lo sepa. Yo lo denuncié esta semana, el día lunes. El 80% de los contratos de prestación de servicios del señor Holman Morris se entregan a 3 meses. A 3 meses. Estos No que puedo están creerlo. hablando en la Wow. consulta popular, que en una de Increíble. las preguntas Que están diciendo que el contrato sea a término indefinido. en Holman casa, en Morris, casa de Herrero. Pues es asadón que de las Tales, que leyes sí son- laborales para tal cual, ellos únicamente mes. es para que los cumplan los empresarios, ¿no? El Estado Claro. no tiene un fuero no, tal cual. divino que no 3 lo... meses. Tres no es además, necesario. meses. Inclusive el pobre Levi Rincón, el pobre igual y les dan Pobre tres sí. Ah, meses. están No, explotados. ellos deberían En términos del presidente son esclavos. No, claro, Están están esclavizados. Están esclavizados por Holman Morris. Entonces, inclusive ellos los tienen esclavizados, pero aquí el tema de fondo es que estos señores quieren que lo único que exista en el sector privado se contrata a término indefinido, pero estos contratan a términos de 3 meses. Ah, Y ojo, bueno. salió una denuncia en El Colombiano y el señor Santiago Ángel, que también lo decía, y es que Holman Morris decidió contratar a la gente por 3 meses porque les mide la fidelidad. Entonces, claro, le hace contrato a 3 meses, a los 3 meses mira si fue fiel o no a él y al proyecto. Le hace No, un test, ¿será que les hacen test- polígrafo? El test de Les hacen un polígrafo polígrafo. en los sótanos del Palacio de Nariño. Y vamos al siguiente caso, que este tiene que ver con mucho. La persecución del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a los funcionarios técnicos del Ministerio de Salud. Los funcionarios que, basado en la evidencia y en los datos, Sí. decidieron actualizar la UPC en el porcentaje que debía actualizarse. Y los acosan por eso. Los echó. Los echó. Y ahí hubo denuncias de presiones, de acosos, de despidos sin justa causa. ¿Todo Ajá. por qué? Porque unos funcionarios hicieron su trabajo. Es que aquí a los que hacen el trabajo mal, les cambian el manual de funciones para que sean directivos, como la señora Irene Vélez, que le ahora es acaban de de la acomodar ANLA. el perfil de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque pues, era un Hágame el perfil, favor. De Agencia Nacional de licencias ambientales. el ANLA, perdón, que era un cargo absolutamente técnico, Ajá. y entonces ahora le acomodaron el cargo a la señora La- Irene Vélez para que llegue. Le premia la incompetencia. Más incompetente, más lejos llega. Tal cual. el Siguiente más- el caso. más- También Guillermo Alfonso Jaramillo, Qué maltrato a una de las personas que está en un hospital en el departamento del Meta. Ustedes lo vieron la semana pasada. Otro Sí. madrazo, ¿no? Sí, otro madrazo. Ese madrazo, pero lo que evidencia el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, que es un maltratador, que mañana va a estar en la Plaza de Bolívar. Adivina haciendo qué. Apoyando la consulta popular. Apoyando la ¿no? consulta Además, bien, popular. bien cínico el señor que ejecutor, el verdugo de la crisis explícita, yendo a regañar a una funcionaria porque hay problemas en la atención. O sea, eso sí es pues, el pájaro tirándole a las escopetas, ¿no? No, tal Claro. cual. O sea, lo que está pasando en Colombia es que los hospitales lo único que hacen es remitir a la cabecera, al municipio de cabecera, pues para ver si hay algún servicio. Y no, y eso dice, no, eso no puede pasar. Pues la crisis de la salud que mismo Descarados. provocó. Además, porque estaba la cámara ahí, ¿no? Eso es Claro. estratégico. Siguiente denuncia, esto fue en el Mintic del señor Mauricio Liscano, hoy candidato notable El antipetrista, el el nuevo centro antipetrista. político a la presidencia de la República. Por ahí me salió la publicidad, él diciendo, no soy de izquierda, ni soy de derecha. Estamos es por el país. Ah, El señor Liscano. Es por las también, ideas. Por las ideas, no dice las ideas. Somos Las colombianos, ideas. dice. Aislamientos, que eso es muy importante, y es que la gente que no está de acuerdo con ellos o que no pueden echar, pues la comienzan, literalmente la mandan para el despacho de Betty la Fea. ¿Ustedes se acuerdan la novela? No sé, en la novela. Lo mandan para atrás, Para el archivo. les comienzan a quitar las funciones y demás. Yo no digo nada porque así es mi oficina. Entonces... No ventile eso, Julio. No ventile. Y el siguiente caso tiene que ver con todos los derechos laborales y tiene que ver con el mérito. El mérito es el nepotismo.
Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ¿Cuál es el quien dijo... ¿Cuál es el colmo de un ministro del Trabajo? No, O sea, este es sí el colmo, empezaría un literalmente. chiste. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien dijo varias veces que la reforma laboral no era para crear empleos, pues Ajá. no quería que crearan empleos porque sus 2 hijos están nombrados en el gobierno y su nuera también está nombrada en No este era para crear momento empleos para en los el demás, pero gobierno. para su familia sí. Claro. En el siguiente caso vemos al señor Guillermo o Ricardo Bonilla hoy, pues yo creo que este le va a ir muy mal en todo este caso de Procesado, corrupción. ya se puede decir que es Está, procesado. sí, ya está Ush, procesado por imputado. corrupción en el caso de la UNGRD, con su esposa nombrada como directora en la UPRA y su hija en el Banco de la República. Ajá. El exministro, el siguiente caso, Iván Velázquez, con su esposa e hijas nombradas en la Fiscalía General de la Nación, imagínense. Vea pues. Carlos Ramón González, volado hoy, ya hemos hablado de él muchas veces aquí, con su esposa nombrada como directora del SENA y su hijo nombrado en Colombia. El siguiente que yo Ese creo- es un personaje de la farándula, el siguiente. el Briceño. siguiente, el embajador, el emérito embajador Sebastián Guanúmen. No, esto sí Uy, es... ¿qué tal esa Ya. pinta? Esto sí va por todos los derechos laborales. 5 Es- familiares de Se los parece a Mateo, oiga. No, Es el Mateo de oiga. izquierda. Ay, 5 familiares de Eso, Guanúmen ¿cómo puede contratados en ser? varias entidades. Holman Morris Otra vez, pues, vuelve se a la montó aparecer a en Holman, escena. oiga. Sus hermanos contratados en la Unidad de Restitución de Tierras y su hermana en el Ministerio de Cultura. Pero ojo a esto. El principio de mérito ha hecho de que hoy el Consejo de Estado haya anulado el nombramiento de más de 20 funcionarios, tanto de embajadas, ¿cierto? Como de consulados, como Guillermo Reyes, embajador en Suecia, que mantiene un problema y es que no habla inglés, pero dice que sí habla inglés. Como Álvaro Moisés Ninco, Ajá. el que Que no, radicó ni es- un sí, que es certificado de modelo de la ONU para ser embajador en México. Andrés Hernández, bachiller. también el cónsul en México. Adriana de Francisco, hermana de Ah. Margarita Rosa de Francisco, Ah, también ok. la acaban de sacar Cónsul de en Miami. Miami. Y el siguiente es el caso emblemático. La CGT, Ujú. un sindicato. histórico, muy importante. sindicato, la Confederación General del Trabajo, denunciando, ojo a esto, ante la OIT que el presidente Gustavo Petro limita los derechos de los sindicatos en Colombia. Porque Gustavo Petro en eso, lo único que tiene es preferencias sindicales. Hay un caso, si quieres pasamos, vamos a el Ministerio del Trabajo, que yo quiero que lo vean, que esto es muy, muy, muy relevante, Ajá. y es que los sindicatos del Ministerio del Trabajo Ajá. convocaron a huelga en contra de la ministra del Trabajo. Increíble. Ese es el colmo de un ministro del Trabajo. Y para terminar, esta perlita dedicada al señor Ahmed Escaf. Y es que a la fecha ya se han firmado más de 229.000 contratos de prestación de servicios. La contratación por esta figura ha aumentado en un 75% en el gobierno de Gustavo Petro, cuando ellos le están diciendo hoy al sector privado que tiene que contratar a la gente con todas las primas, que tiene que contratar a la gente a término indefinido. Es que eso sí lo más... Hoy la regla general en el gobierno de Gustavo Petro para aumentar la Claro. burocracia, para controlar a la gente y sobre todo para hacer política es 229.000 contratos de Es que es la prestación de servicios. hipocresía. Qué para- cinismo, oiga. O sea, una papelería de Quibdó o Tiene que contratar a sus una trabajadores. gasolinera de Sincelejo tiene que contratar a término indefinido, pero el Estado colombiano, A 3 meses. sí, a 3 meses. 500 billones de pesos de presupuesto al año, no es capaz de contratar, de cumplir con las reglas que le quiere imponer al sector privado. O sea, la opresión del poder político en su máxima expresión, oigan, las reglas de juego, Sí, solamente es para los demás. Para las ellos, reglas nada. para los demás, nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Y mañana estarán muchos No, marchando. increíble. Un saludo para todos ellos. Recuerden, como les dije cuando inició Tontos este útiles. programa, usted puede ver mañana mucha gente. ¿Se va a y ir en todos los que bicicleta a la están marcha usted, haciendo- Briceño? No, yo mañana por allá no. Ay, Eh, sí. Uy, no, yo prefiero estar Madrugaré en la a Monserrate, una camita. vez así, hacer Bueno. ejercicio temprano. Pero a todos ustedes recuerden que mañana que vean todas las fotos de plazas llenas, recuerden que eso es obra y por obra y gracias a sus impuestos. No, por y obra y recuerden- gracias a la popularidad del Y presidente. recuerden que la gran mayoría de los colombianos, el 58% de los colombianos, viven hoy en informalidad. Y esas personas son las que engañaron
para marchar mañana y para apoyar la consulta popular, que en nada les va a Que beneficiar. nada y los perjudica, al contrario, les aleja la posibilidad de ser formales. Muchas gracias, oiga. Bueno, y a todos ustedes, oiga, doctor Mateo, doctor Julio, les voy a decir doctor. Creciendo en sintonía y en fidelidad, Nación Siempre. Sabrosa. Ahí vamos, Eso, compartan, bueno, Y oiga. para poder seguir creciendo, siempre el favor que les pedimos, compartan este programa, denle like, suscríbanse, mejor dicho, háblenlo Inviten a con la toda su familia, tía, inviten a absolutamente al todo el mundo vecino. y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo Y capítulo nos escuchan de por Nación B12 también. Sabrosa Bueno. y a través de la radio B12 del señor Luis Carlos Vélez. Así Chao, que chao, nos vemos, Chao, pues. suerte. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Nación sabrosa. Nación sabrosa. Bueno, también.